Muy bien, vamos a ver la parte práctica, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Hemos visto la parte teórica, algunas generalidades, considerando puntos importantes de ello, ¿verdad? Entonces, lo prioritario en este momento es poder ver la parte práctica, ¿verdad? Del cual voy a explicar en estos momentos para no tener complicaciones, ¿sí? Y más que todo, pues, tratar la manera de comprender cada uno de ellos, ¿sí? Entonces tenemos aquí el curso de legislación tributaria, ¿verdad? Ejercicio sobre el régimen, sobre las utilidades y actividades lucrativas. Vamos a ver primero lo que es el régimen sobre utilidades y actividades lucrativas, ¿sí? Ya vimos las generalidades y todo ese punto importante que nos compete, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar esto. Dice, a continuación se le presentan los datos de la compañía Chimaltecos Asociados S.A. para que le prepare los cálculos y elementos que le servirán para la elaboración de la declaración anual del ISR, régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas y la determinación del impuesto que corresponde al periodo impositivo de enero a diciembre de 2018, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo el periodo impositivo, que sabemos que un periodo impositivo pues inicia el 1 de enero al 31 de diciembre y visto en la ley. Aquí nos da nos dan aspectos generales, dice ventas de mercaderías, costo de ventas, gastos de administración, gastos financieros, productos financieros. Información adicional. Vamos a ver qué es lo que nos dice la información adicional. Dentro de los gastos de administración, ¿verdad? O sea, nos está diciendo aquí en esta área de los gastos de administración, dice, se incluyen gastos documentados con facturas del año 2017 por 3.600 quetzales. Gastos amparados con recibos de caja por 5.600 quetzales. ¿Verdad? Entonces nos está dando más que todo gastos que se realizaron el año pasado, ¿verdad? Del 2017. Después menciona donaciones que llenan todos los requisitos establecidos en la ley por 50.000 quetzales. Sueldos y salarios pagados a los cuñados del gerente general y accionistas de la entidad por 1.284.000. Y honorarios por servicios profesionales prestados desde el exterior por valor de 680.000 quetzales. La información adicional 2 dice, dentro de los productos financieros se encuentran incluidos productos que se consideran exentos del ISR conforme a su ley específica de creación por 80.000 quetzales. ¿Sí? Entonces dice que son productos financieros, ¿verdad? Y que se consideran exentos del ISR. ¿Sí? Entonces nos está dando otra información. Y por último dice, dentro del balance general al 31 de diciembre de 2018 se encuentran registrados los pagos realizados en el periodo del ISR trimestral, o sea que por los trimestres que han transcurrido ya se hicieron pagos por un valor de 18.000 y del ISO por 36.500 quetzales, ¿sí? Entonces ya el ISO, recordemos o lo he explicado en contabilidad, ¿verdad? O en ejercicios prácticos de estados financieros que el ISO se compensa con la ley del ISR, ¿sí? Entonces, o más que todo con el ISR que se hace el pago, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante cuando lo resolvamos, lo voy a explicar a detalle. Dice, se lo solicita, dice determinar la ganancia antes de ISR. Establezca el monto de los costos y gastos no deducibles conforme a la ley del ISR aplicables al régimen sobre las utilidades. Determine la renta imponible y el ISR del periodo. Determine el ISR a pagar en la liquidación anual del ISR. Y 5. Determine el ISR a pagar en el régimen opcional simplificado sobre los ingresos considerando los mismos datos ya señalados y que las retenciones le fueron practicadas a la empresa por la totalidad de los ingresos. ¿Sí? Entonces, esta parte, ¿verdad? Ya habla sobre el régimen opcional simplificado. Pero eso lo voy a explicar en breves momentos. Es como que en este ejercicio, a pesar de que se enfoca mayormente sobre las utilidades y actividades lucrativas, vamos a también solucionarlo en el supuesto de que si la empresa hubiera optado en el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a presentar la solución, ¿verdad? Hasta cierto punto quizás podríamos considerar que ya está solucionado, pero
Eh, por lógica, o más que todo en este caso, voy a ir determinando de dónde se están extrayendo cada una de las cantidades, ¿sí? Entonces veamos. Aquí voy a tal vez ampliarlo un poquito para que tal vez sea un poquito más visible, ¿verdad? Dice aquí ejercicio y desear actividades lucrativas. Un detalle muy importante es que esta solución, este ejercicio, ¿verdad? Seamos, aquí está el autor, o más que todo la fuente de ello, ¿de acuerdo? Seamos, este no es propio, sino que esta es la fuente que se está generando. Tomé de este ejercicio, ¿verdad? O estos ejemplos para poder solucionar y así comprender cómo se realiza, ¿de acuerdo? Entonces por eso les doy a conocer, porque no es una, como le dijera, no es fuente propia, ¿verdad? Sino que es fuente ajena, ¿sí? Entonces aquí nos aparece más que todo, pues la referencia o la fuente de donde se está extrayendo este ejemplo y ejercicio en especial, ¿sí? Entonces, posteriormente a dado la información o la fuente de ello, vamos a ver cómo se soluciona. Determinemos el ejercicio ISR actividades lucrativas. ISR sobre utilidades. Usemos el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas. 1. Dice ganancia antes de ISR. Vamos a determinar la ganancia antes del ISR. Era lo que nos pedía aquí, determinar la ganancia antes del ISR. Bien. Vamos a determinar primero el total de ingresos, ¿sí? Aquí ya tenemos el total de ingresos, pero ¿de dónde proviene? Vean, ventas de mercaderías. Recordemos que aquí nos dice, vean, venta de mercaderías por 15.800.000. Acá está, 15.800.000 quetzales. También tenemos como otro ingreso, ¿verdad? Porque aquí estamos sumando todos los ingresos que son productos financieros. Eso es un ingreso de 380.000. Acá está, miren, 380.000. La sumatoria de estas dos cantidades sería un total de 10.180.000 quetzales. Entonces ya tenemos el total de ingresos. Ahora vamos a determinar costos y gastos. O sea, cuánto es el total de costos y gastos. Bien. Vamos a sumar. Tenemos aquí los gastos de administración por 4.281.954 más gastos de venta, ¿verdad? 2.028.300 quetzales. Recordemos que estos son los gastos de operación, ¿verdad? Tanto los gastos de ventas como gastos de administración. Sumando estas dos cantidades, tanto los gastos de venta y gastos de administración, se está unificando aquí, por eso se coloca gastos de administración y ventas. Alguno dirá, ¿y si lo separamos? Colocamos gastos de administración y colocamos gastos de ventas, no hay ningún problema. Si entonces eso no afecta en absoluto. Pero aquí, en la solución que se está dando, pues simplemente estamos sumando los dos gastos, ¿sí? 2.028.300 quetzales y 4.281.954. Pueden verificar, o sea, sumar estas dos cantidades y nos da el monto de 6.310.254 quetzales. El costo de ventas, acá está, costo de ventas, sabemos que es el costo que se generó por la venta de la mercadería, ¿sí? Es como que adquirimos la mercadería y ese sería el costo de la venta que nosotros hemos realizado. Entonces serían 9.583.770, acá está, ¿sí? El monto. Si verificamos es el mismo. Y por último tenemos los gastos financieros, 78.800, acá está, 78.800. Sumando estas tres cantidades nos da los costos y gastos de 15.972.824. Entonces, el total de ingresos menos el total de gastos, acá está, ¿verdad? Pues es el total de ingresos menos total de gastos nos va a dar la ganancia neta antes de ISR. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería un monto de 207.176 quetzales. Esa sería la ganancia neta antes de ISR, pero aún no es la renta imponible. ¿Por qué? Porque todavía hay que determinar si hay gastos no deducibles, las rentas exentas y demás. ¿Verdad? Entonces, ese es el primer punto que tenemos, la ganancia neta antes de ISR, que sería 207.176 quetzales. Bien. Numeral 2
¿verdad? Nos pedía establezca el monto de los costos y gastos no deducibles, conforme a la ley del ISR aplicables al régimen sobre utilidades, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Sobre o lo referente a los gastos no deducibles, que nos mencionaba, ¿verdad? Los gastos no deducibles se refiere a esos gastos que no son necesarios o que hasta cierto punto la ley del ISR lo considera que no, más que todo no debe afectar al pago de lo que es el ISR. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el primer punto, dice exceso de donaciones. Vamos a verificar más que todo si las donaciones que ha realizado la empresa eh, excede del porcentaje que establece la ley. Muy bien. Para determinar el exceso de donaciones, recordemos que tomamos la renta bruta por el 5%, ¿verdad? Espero que no se nos haya olvidado. La renta bruta por el 5%. ¿Cuál es la renta bruta? El total de ingresos. Acá está, miren. Ingresos, 16.180.000 quetzales. Eso es el total de ingreso. Acá está, 10 millones, ¿verdad? 10.180.000 quetzales. Eso por el 5% nos da un monto total de 809.000 quetzales. ¿Sí? La ley entonces podríamos considerar que permite tener en donativos 809.000 quetzales. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí en la información nos decía que de donaciones nos dice que sí llena todos los requisitos legales, digamos sí es aceptable, y que el monto de las donaciones es de 50.000 quetzales, ¿verdad? Somos ni siquiera, eh, ¿cómo podríamos considerar? Llega a un punto de acercarse al monto del 5%, ¿verdad? Ni siquiera a los 500.000 que también coloca el límite de la ley del ISR, ¿de acuerdo? Entonces, se hace los 809.000 menos los 50.000, ¿verdad? O sea, no está excediendo, al contrario, ahí sí que no llega de una vez ni al monto de los 500.000 que ya mencioné hace un momento. Entonces no excede, seamos, no hay exceso de donaciones, entonces no hay nada, cero, ¿verdad? Seamos, vamos a colocar el monto de cero porque no hay exceso. Perfecto. El otro aspecto, exceso en sueldos y salarios pagados a parientes. ¿Por qué estamos colocando esto? Por el hecho de que también aquí nos menciona, vean, dice sueldos y salarios pagados a los cuñados del gerente general y accionistas de la entidad por 1.284.000 quetzales. ¿Qué nos da a conocer acá? Que se está pagando sueldos a cuñados del gerente general y accionistas. Y aquí nos da una referencia sobre exceso de sueldos pagados a parientes, ¿verdad? Sabemos que nos da a conocer. Y uno dice, bueno, ¿y cómo saber eso? Bien, para ello teníamos la ley del ISR, ¿verdad? En el artículo 21, que habíamos visto los costos y gastos deducibles. Y entre ellos quiero que veamos aquí este párrafo. Voy a ampliarlo un poquito para que sea más visible. Ustedes pueden subrayarlo, por favor, subrayenlo. Dice aquí, el artículo 21 habla sobre los costos y gastos deducibles. Sabemos que sí es permitido. Dice, la deducción máxima por sueldos pagados a los socios o consejeros de sociedades civiles y mercantiles, cónyuges, así como a los parientes dentro de los grados de ley, se limita a un monto total anual del 10% sobre la renta bruta. Ah, o sea que nos está diciendo aquí que es aceptable el pago a parientes y socios, ¿verdad? De la empresa con respecto a sueldos, ¿verdad? Que está hablando sobre sueldos, ¿de acuerdo? Siempre y cuando dicho monto no exceda del 10% sobre la renta bruta, ¿sí? O sea que es como que simplemente debemos determinar que hay un máximo del total de la renta bruta, solo se puede pagar un máximo el 10%. ¿Sí? Si un dado caso excede, se convierte en un gasto no deducible. Ah, muy bien. Entonces tomamos nuevamente la renta bruta, que son 16.180.000, y lo multiplicamos por
el 10%. Acá está, miren, 16.180.000 nos da, por el 10% nos da 1.618.000 quetzales. ¿Y cuánto es el sueldo que nos está diciendo que se le está pagando a los parientes y accionistas? 1.284.000 quetzales. Muy bien. Entonces acá 1.618.000 nos permite la ley y solo tenemos 1.284.000, o sea, no excede. ¿De acuerdo? Imaginémonos que aquí nos dijera que fuera 1.700.000, que fue lo que se pagó, ¿verdad? A los parientes, 1.700.000. Entonces determinamos la diferencia y eso lo colocaríamos acá como un gasto no deducible. O sea, es un gasto que la ley no lo permite. Pero como no excede, también es cero. Pero decíamos porque no está excediendo. ¿De acuerdo? Decíamos, es como que la ley nos está colocando un límite, pero aún así no nos estamos excediendo al monto que nos está imponiendo la ley. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos. Costos de rentas exentas. Recordemos que cuando hablábamos de las rentas exentas, ¿verdad? Si quiere hacemos un recordatorio, aunque quizás el video se haga un poquito más largo, ¿verdad? Pero para que quede claro, ¿sí? Vamos a buscar aquí lo que son las rentas exentas. En el artículo 23, recordando un poquito lo teórico, ¿verdad? Nos decía que los contribuyentes están obligados a registrar los costos y gastos de las rentas afectas y de las rentas exentas en cuentas separadas, a fin de deducir únicamente lo que se refiere a las operaciones grabadas. Bien, entonces, aquí nos daba a conocer las rentas, ¿verdad? Seamos provenientes de las actividades y también las rentas exentas que están incluidas y los costos y gastos de forma separada. Pero el detalle es que no nos da un monto determinado de que si se hubieran generado costos y gastos en base a la renta exenta, porque si se dan cuenta acá en esta parte, en el numeral 2 dice, dentro de los productos financieros se encuentran incluidos productos que se consideran exentos del ISR conforme a su ley específica de creación por 80.000. O sea, nos está dando el monto de la renta exenta, que son 80.000 y que está incluido en la cuenta productos financieros. O sea que aquí en productos financieros los 80.000 se consideran como una renta exenta. ¿De acuerdo? Seamos, ese monto está exento. Bien. Pero no está siendo separado. O sea, el costo que se generó de ello no está siendo separado y no sabemos cuánto es el monto del costo generado por esa renta exenta. ¿Sí? Entonces, ante tal situación, vamos a determinar de forma proporcional. Incluso también la ley nos dice eso. Dice, en caso el contribuyente no haya llevado este registro contable separado, la administración tributaria determinará de oficio los costos y gastos no deducibles, calculando los costos y gastos en forma directamente proporcional al total de gastos directos entre el total de rentas grabadas, exentas y no afectas. O sea, nos está diciendo cómo calcular dicho monto. Entonces, ¿cómo se realiza? Vea. Para determinar ello se va a tomar el total del costo y gasto, que son 15 millones. Aquí está, miren, 15.972.824 y es lo que colocamos acá, dividido la renta bruta, que son 16.180.000. Aquí nos da un coeficiente, ¿sí?, de los gastos que se generaron. Bien. Y eso se multiplica por el total de la renta exenta. Y el total de la renta exenta son 80.000. Era lo que nos decía acá. 80.000, ¿sí? 80.000 quetzales. Bien. Entonces, eso se multiplica. Entonces, los costos de ese monto de los 80.000, somos el costo que se genera, que es que no es deducible, ¿verdad? No deducible sería 78.975.64, ¿de acuerdo? Proporcional al gasto que se ha realizado directamente. Entonces, este sería el costo y gasto no deducible generado por la renta exenta, ¿de acuerdo? Bien. Posteriormente tenemos gastos de ejercicios anteriores y era lo que les mencionaba acá, ¿verdad? Recordemos que nos dice que los gastos no deducibles, ¿verdad? Seamos, más que todo, si no es del periodo, se considera no deducible. Si es un gasto del periodo, se considera deducible, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí nos está diciendo de que hay facturas y recibos de gastos, ¿verdad?
por 3.600 y 5.600, que es del año 2017 y como estamos en el 2018, así que estos gastos se consideran como un gasto no deducible. Entonces sumamos 3.600 más 5.600 y ese monto nos da los gastos de ejercicios anteriores, 9.200 quetzales. ¿Sí? Entonces, el total de gastos no deducibles sería la suma de estos dos y nos da un total, ¿verdad? Podemos colocar aquí total de 88.175.64. Este monto es lo que considera la ley como no deducible, ¿sí? Digamos que no debe de afectar al ISR. Hay que recordar que todos esos gastos e ingresos están incluidos acá, ¿verdad? En 16 y 15 millones, ¿verdad? En 16 millones y 15 millones, todo está incluido acá. Entonces, por eso ahorita hay que determinar cuánto de lo que se debe de recuperar de esos gastos, ¿de acuerdo? Bien. Numeral 3, determinación de la renta imponible vamos a ver, ISR del periodo. Usamos aquí, vamos a determinar la renta imponible y cuánto es el ISR del periodo. La renta neta obtenido del total de ingresos menos el total de gastos son 207.176. Es lo que estamos colocando aquí, es la renta neta, 207.176. Recordemos que aquí se suman, ¿verdad? Por eso dice aquí, más costos y gastos no deducibles, ¿sí? Recordemos que todo ese monto ya se había restado a los ingresos en la cuenta global, que son costos y gastos. Aquí podríamos decir que está incluido, ya se había restado, pero ahora hay que sumarlo, ¿verdad? Porque se considera o no tiene que afectar al pago del ISR, ¿sí? Entonces, sumamos los costos y gastos no deducibles a la renta neta y se resta la renta exenta. Recordemos nuevamente, y incluso nos decía que esa renta exenta está incluido aquí, miren, en gastos financieros y hace que nuestro ingreso aumente. Pero como ese ingreso está exento del ISR, o sea, no tiene que pagar ISR de ese monto, ¿verdad? Entonces, por eso aquí se lo estamos restando nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces, anteriormente estaba sumado y aquí se lo estamos restando, ¿sí? Entonces, 207.000 más los costos y gastos no deducibles menos la renta exenta. Y nos da la renta imponible, ¿verdad? Y recordemos que la renta imponible es la cantidad a la que se le aplica el tipo impositivo. ¿Cómo es o cuál es el tipo impositivo? Vamos a ver la ley, ¿verdad? Recordando un poquito de lo que ya hemos hablado anteriormente, ¿sí? Entonces, buscando el artículo que nos mencionaba, perdón, lo que es el tipo impositivo. Y acá está, miren, tipo impositivo en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, acá está, 25%, ¿verdad? Entonces venimos, tomamos la renta imponible, acá está, un 25% sobre 215.351.64. El 25% de ese monto sería 53.837.91. Este sería el ISR del periodo. ¿De acuerdo? Es lo que nos da en esta parte. Ya habíamos obtenido la renta imponible y esto sería el ISR del periodo. Si gusta, vamos a colocar acá ISR del periodo. Bien, entonces ese sería el ISR del periodo. Muy bien. Posteriormente, vamos a determinar el ISR a pagar, que es el numeral 4. Incluso si vemos el ejemplo, dice el numeral 4, determina el ISR a pagar en la liquidación anual del ISR. Sí, entonces ahí ya vamos en el numeral 4, determinación del ISR a pagar. ¿Por qué? Porque vean pues, lo que le debemos a la SAT son 53.000, porque ese es el ISR del periodo, o sea, el ISR que se generó de todo el año 2018. ¿Por? Ahora bien,
como ya se ha hecho pagos trimestrales, vamos a determinar cuánto es lo que todavía se le debe a la SAT. Entonces, dice aquí, numeral 4, determinación del ISR a pagar. Dice, ISR determinado, acá está, 53.837.91. Menos el ISO, era lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Seamos el pago del ISO, aunque aquí no nos menciona el año, pero consideramos que sí ya son años anteriores, ¿verdad? Seamos, del año anterior se pagó 36.500 quetzales, ¿sí? Entonces por eso ese monto se compensa con el ISR que se resta, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí menos los 36.500 quetzales de ISO, porque se compensa, ¿sí? Y se le resta el ISR trimestral, que recordemos que son los pagos anticipados que se ha hecho del ISR. Sumado estas dos cantidades o estas dos deducciones, nos da 54.500. Es como que ya hemos pagado 54.500. Y lo que supuestamente el ISR, o en este caso el ISR del año, es de 53.000 y ya hemos pagado 54.500, significa que pagamos de más 662.09. Es como que ese monto es lo que le dimos de más a la SAT, ¿verdad? Entonces, ese es el monto que podríamos considerar que la SAT nos tendría que devolver porque le pagamos de más, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aquí nos dio un ISR pagado en exceso. Es como que pagamos de más a la SAT, ¿de acuerdo? Espero me haya dado a entender en este punto. Y eso sería, si un dado caso, imaginémonos, solo para terminar esta parte, si un dado caso aquí hubiera sido 55.000, imaginémonos que aquí nos hubiera dado 55.000 y aquí 54.500, o sea que todavía le deberíamos a la SAT 500 quetzales, si aquí fueran 55.000 o más, pero hacemos para decir, entonces la resta de eso sería el ISR por pagar. Pero acá no, acá se determinó un ISR pagado en exceso, es como que pagamos de más de ISR, ¿sí? Espero me haya dado a entender porque esta parte más que todo es la parte sobre el régimen de actividades lucrativas, ¿sí? O sobre las utilidades de actividades lucrativas. Ahora rápidamente vamos a ver el último. Veamos qué es lo que nos dice. Numeral 5 dice determina el ISR a pagar en el régimen opcional simplificado sobre ingresos, dice acá. Entonces aquí en el numeral 5 simplemente está determinando el supuesto de que esta empresa hubiera optado por ese régimen. Y recordemos que ese régimen paga el ISR en base a los ingresos, ¿de acuerdo? Entonces dice aquí, considerando los mismos datos ya señalados y que las retenciones le fueron practicadas a la empresa por la totalidad de los ingresos. Esto me interesa. Uno, de que los datos señalados, o sea, en base a estos datos se va a calcular el ISR. Y esta última parte, y que las retenciones le fueron practicadas a la empresa por la totalidad de los ingresos. Y eso es lo que voy a explicar en este momento. ISR sobre ingresos, aquí es como que ya otra segunda parte, ¿verdad? Este es el numeral 5, esto ya podríamos considerar que es independiente a lo que establecimos anteriormente, es totalmente diferente, ¿verdad? Veamos aquí es otra parte, si gustan después lo pueden separar como quieran, yo les voy a proporcionar el archivo, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver y practicar. Bien. Dice aquí, sobre ingresos, nos da el total de ingresos grabados y exentos. Total de ingresos grabados y exentos, es la renta bruta, ¿verdad? Entonces determinamos cuánto es el total de ingresos grabados y exentos, son 16.180.000. Eso ya lo dejamos claro anteriormente, ¿verdad? Acá está, total de ingresos 16.180.000. Estos son los grabados y también exentos, porque ahí están incluidos todos los ingresos. Y se le resta la renta exenta, ¿verdad? Somos a los 16.180.000 menos los 80.000 para determinar cuánto o a qué cantidad le vamos a aplicar el ISR. Entonces a ese monto sería los 16.100.000 quetzales, ¿sí? A eso lo podemos considerar como la renta imponible, ¿de acuerdo? 16.100.000 quetzales. Bien. Cálculo del ISR. Si nos vamos a la ley, al régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas, acá está. En el artículo 44, recordemos que nos decía que si el monto es de un rango de 1 centavo a 30.000, se aplica un 5%. Si excede de 30.000, se le aplica un 7% al excedente de 30.000
más 1500. Entonces es lo que vamos a hacer acá. Cálculo del ISR. Según la tabla, 1500, que es la base, ¿verdad? Más el 7% del excedente de 30.000 quetzales. Nos da 1.126.000. Entonces uno dirá, ¿y cómo lo hizo? Bien, si quieren voy a hacer el cálculo acá. Veamos. Lo voy a realizar en esta parte. ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos los 16 millones, ¿sí? Menos los 30.000. Voy a colocar acá. Menos 30.000 quetzales. ¿Sí? Menos 30.000 quetzales. Ahí está. Sería acá menos 30.000. Entonces, haciendo la diferencia acá, sería 16 millones 70.000 quetzales. A este monto lo multiplicamos por el 7%, ¿verdad? Entonces venimos, tomamos ese monto y lo multiplicamos por el 7%. Vamos a determinar, nos da 1.124.000. Y recordemos que a este monto hay que sumar más 1.500, ¿verdad? Entonces, siendo así, vengo, tomo ese monto más los 1.500. Y acá está, miren. También 1.126.400. Acá está. 1.126.400. Procedimientos normales, eso yo considero que ya lo tenemos claro, ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores y demás, ¿verdad? Al monto, ¿verdad? Le restamos los 30.000 y a ese excedente lo multiplicamos por el 7% y a ese monto le sumamos 1.500 como importe fijo. Y eso nos da 1.126.400. Perfecto. Entonces, este sería el ISR que se tendría que pagar. ¿De acuerdo? En este régimen. Si vamos sobre los ingresos, este sería el monto que se tendría que pagar de ISR. O más que todo, que ya se pagó durante todo el año, ¿verdad? Si vamos a 1.126.400. Bien. El detalle, ¿por qué dice aquí menos retenciones practicadas? Porque aquí nos dice, considerando que se practicaron o se hicieron las retenciones practicadas al total de los ingresos. O sea que acá se hizo o se tomó los 16.180.000 por el 7%. Es como que se retuvieron un 7% sobre este monto. Ahora bien, ¿por qué un 7% sobre todo este monto? Recordemos que cuando nos decía acá, vean, forma de pago, y aquí esta parte última dice, vamos a ver, había una parte que nos compete, creo que era esa parte, aquí está. Esto, el artículo 48, era lo que me interesaba, que dice, los agentes de retención deben retener en concepto de impuesto sobre la renta el 7%, ¿sí? Sobre el valor efectivamente pagado o acreditado. Entonces, aquí, cuando se hizo la retención, se estaba aplicando un 7%, ¿verdad? Es como que ya habían retenido un 7% del total de los ingresos, ¿verdad? Entonces, ese 7% de 16.180.000 da 1.132.600. ¿De acuerdo? Entonces, y lo real es este monto, 1.126.000, aplicando los porcentajes legales que nos establece la ley. Entonces aquí, si hacemos la diferencia, nos dice que se obtuvo un exceso de la retención del ISR. Sabemos que se retuvo de más. ¿De acuerdo? Pues se dice aquí ISR retenido en exceso, que sería 6.200 quetzales. Lo real es este, 1.126.400. Lo practicado dio 1.132.600. Pero esto fue el exceso que se obtuvo del mismo, por el hecho de que todo se retuvo según lo que nos menciona el ejercicio. Vuelvo a repetir, decía aquí que las retenciones se fueron practicadas en la empresa por la totalidad de los ingresos. ¿De acuerdo? Y algo que es incorrecto, ¿verdad? Porque se debe determinar primero las rentas exentas, en base a los porcentajes, ¿verdad? Y todo ese procedimiento. Muy bien. Entonces, esa sería la solución, vean jóvenes, del régimen
de actividades lucrativas, ¿de acuerdo? El ejemplo proporcionado, yo les voy a dar también el enunciado, les voy a dar el archivo donde está solucionado, ¿de acuerdo? Practíquenlo, analícenlo, ¿sí? Vean cada uno de los puntos explicados, subrayen su ley del ISR, coloquen o anoten cualquier cosa importante que consideran, ahí pueden utilizar su lápiz, rayar su ISR, ¿verdad? Obviamente en el sentido de colocar sus propios apuntes para que no se les olvide. Muchas veces vemos o aprendemos una cosa, ¿verdad? Pero como cuando ya no lo practicamos, se nos olvida, es inevitable. Uno no puede decir, ah, no, es imposible, no, es lógico. Cuando uno deja de practicarlo, se le olvida, perdón, ¿verdad? Se le olvida. Entonces, practíquenlo, háganlo una vez, dos veces, tres veces, para no tener complicaciones, ¿sí? Obviamente yo les voy a dejar los ejercicios correspondientes para determinar o más que todo para seguir aprendiendo cómo se hacen los cálculos respectivos del mismo, ¿de acuerdo? Entonces, vean cada uno de ellos, siempre de igual manera apunten sus dudas y cualquier cosa pues pueden preguntar.